Experiencias de la Vigilia, Clamor por la Nación, junio 10 del 2023. Hermana Lili. Amém, graça e paz. Amén, gracias y paz. Mi experiencia de hoy fue que cuando comenzamos a adorar al Señor, yo pude oír personas llorando y adorando al Señor al mismo tiempo. Y yo miraba personas pidiéndole al Señor muchas cosas. Y allí fue cuando vi aquello y mi alma se llenaba y yo quería llorar y yo me contenía en aquel momento. El apóstol vino a ministrar sobre mi vida y yo ya miraba a los 3 ángeles que me acompañaban en mis experiencias. Les hacía la pregunta a ellos y ellos me respondían que sí. Y los ángeles del Señor me llevaban hasta el cielo. Y cuando llegaba al cielo, el Señor me decía: hija, hay una guerra en la tierra que tú necesitas desbloquear. Y yo le decía: ¿cómo es así, Señor? Y me decía: hay una guerra de alto nivel hoy sobre la nación brasileña y tú necesitas guerrear. Y yo le decía: amén, Señor. Y él me decía: pero no temas, porque tú no vas a guerrear sola. Y fue cuando el Señor me llevaba a la sala de armaduras y me mostraba varias. Era como que si aquel lugar había crecido aún más. Y la armadura de cada hermano estaba allí. Y el Señor me decía que Él iba a revestir sus guerreros hoy para guerrear. Y el Señor comenzaba a revestirme de las armaduras. Y yo agarraba mis espadas y yo iba a la guerra. Y allí fue cuando el Señor me llevó a guerrear en lugares específicos. Primero me llevaba a guerrear enfrente del río Amazonas. Yo le decía: Señor, ¿por qué estoy guerreando aquí? Y me decía: te voy a decir, pero primero guerrea. Y cuando yo miraba diferentes demonios saliendo del río. Y era como que si aquellos demonios eran cosas muy horribles. Y ellos salían de aquel río y comenzaban a querer alcanzarme, pero el Señor no dejaba. Y yo comenzaba a guerrear. Y yo miraba más lejos y el Señor me decía: mira lo que iba a acontecer con el río Amazonas. Y era como que si alguien tomara aquel río y se quedaba seco. Y el Señor me decía: Satanás estaba planeando que ustedes estuvieran sin agua y murieran. Y fue cuando el Señor me mostraba aquello en aquel local. Y el Señor me decía: hija, tú vas a tener que guerrear aún más. Yo le decía: está bien, Señor, pero dame más fuerza, restáurame. Y fue cuando el Señor me llevaba a guerrear en los bosques. Y el Señor me iba llevando y direccionando en donde yo tenía que guerrear. Y fue cuando Él me llevó hasta las fronteras y yo comenzaba a guerrear allí. Y el Señor me decía: hija, yo te voy a mostrar algo, lo que iba a acontecer, pero yo te di libramiento. Y fue cuando el Señor me llevaba, amados, hasta el ejército. Y yo vi ahí a ellos como que si fuera una guerra que ellos estaban teniendo. Y el Señor me mostraba a Satanás planeando. Y yo miraba carros de otros países invadiendo Brasil. Y el Señor me decía que no iba a dejar a eso que aconteciera. Y fue cuando yo comenzaba a guerrear en aquel momento por la nación. Y cada vez miraba más carros de otros países. Y el Señor me decía: guerrea por el ejército brasileño. Yo decía: ¿por qué, Señor? Y me decía: guerrea. Y yo comenzaba a guerrear. Y el Señor me decía: hija, todo el infierno está planeando para que aconteciera una guerra mundial en Brasil. Y el Señor me decía: mira lo que iba a acontecer. Y era como que si el Señor me llevara al futuro. Y yo miraba, amados, y era donde estaba en Brasil, y miraba varios lugares destruidos, y miraba personas intentando guerrear, luchando por sus propias vidas, y no podían. Eran muchas crianzas muriendo. Y yo vi una gran destrucción en Brasil, y el Señor me decía que Él estaba dando libramiento. Y fue cuando el Señor me mostraba
que el actual presidente estaba haciendo. Y fue cuando el Señor me llevaba hasta él y el Señor me decía, mira lo que Él quiere hacer con la nación. Y fue cuando Él me mostraba, amados, una destrucción inmensa. Y el Señor me decía, pero yo no permitiré que eso acontezca, hija, porque yo voy a dar libramiento a ustedes. La victoria ya está dada. Y el Señor me sacaba de allí y me decía, ahora vas a ver más cosas, pero ahora necesito mostrarte algo. Y fue cuando el Señor me mostraba la bandera de Brasil. Era como que si estuviera herida. Era una cosa, amados, muy increíble que el Señor me mostró en esta madrugada. Yo miré la bandera llena de heridas. Era como que si la nación brasileña ya estaba muy golpeada. Y el Señor me decía, yo estoy sanando mi nación. Y era como que si cada lágrima que las personas que salían de las personas servía como aceite y comenzaba a cicatrizar las heridas. Y el Señor me decía, vale la pena, hija, llorar por la nación. Y el Señor me decía que le dijera a la iglesia que no pare, continúa orando y clamando y llorando por la nación. Porque yo, el Señor, estoy viendo todo y todo está anotado en mi libro. Y fue cuando el Señor me mostraba todo aquello y también comenzaba a llorar. Y cuando yo miraba aquello, yo miraba a muchas personas de rodillas postrándose. Era como que si todo aquello fuera prueba de que el Señor existiera para aquellas personas. Porque el Señor decía que muchas personas ya tenían incredulidad de la existencia de Dios. Y el Señor me decía, mira, hija, lo que estoy haciendo a través de ustedes, a través de las personas que nunca desistieron de la nación. Y el Señor me decía, yo estoy trayendo esperanza para esas personas de nuevo. Y ellas se arrodillaban y comenzaban a llorar, clamando y adorando al Señor. Personas que nunca más habían hecho eso. Y el Señor me sacaba de allí y el Señor me llevaba a la casa de los guerreros. Y el Señor me decía, yo estoy revistiendo mis guerreros para esta guerra. Y yo miraba a ciertos guerreros guerreando dentro de sus casas. Y el Señor me decía, así es que yo quiero a mis guerreros dispuestos a guerrear, dispuestos a la guerra. Y fue cuando el Señor me mostraba más cosas, pero hasta aquí puedo compartir mi experiencia. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Es solo levantar la mano. ¿Alguien más, hermanos? Amén. Solo levanten la mano. Amén. Aleluya. Apóstola Helen Janaína. Si tiver mais alguém para compartilhar, a irmã Edilene. Si hay alguien más para compartir. Graças a Deus. La hermana Edilene. Vou compartilhar minha experiência de hoje. Gracias y paz, hermanos. Voy a compartir mi experiencia de hoy. Cuando el apóstol vino a ministrar en mí, el ángel Gabriel vino a buscarme. Y él me lleva a la sala de renuevo. Después me lleva a la sala de armaduras. Y yo fui equipada con una armadura diferente. Y él me dijo que yo iba a ver algunas cosas aconteciendo allá en el terreno con los apóstoles. Y yo fui a ver la guerra que ellos enfrentaron para llegar aquí. Eran muchos demonios. Y allí, en aquel momento, para impedir que llegaran aquí en la oración, justamente para el clamor de hoy. Y yo vi una guerra trabada. Y después el ángel me lleva a otro lugar. Y yo no sé en dónde está ese lugar. Yo nunca estuve allí. Pero en ese lugar estaba siendo hecho una hechicería de alto nivel. Muy diferente. Que yo nunca había visto. Y yo no sé qué lugar es ese. Nunca vi ese lugar. Y cuando demoraba, el ángel Gabriel me decía que yo tenía que guerrear en aquel lugar. Y me daba un cierto miedo, hermanos. Porque la guerra estaba diferente. Y el ángel Gabriel me dijo que no me podía olvidar de mi entrenamiento. Que hacía parte de todo lo que me estaba pasando.
de lo que ya había vivido sobre la guerra, y aquello que yo estaba viendo hacía parte de mi entrenamiento. Y yo le decía al ángel Gabriel que yo no iba a poder, y él me decía que me iba a ayudar, que él fue enviado para ayudarme en esa guerra, porque la guerra estaba intensa. Y yo comenzaba a guerrear porque la hechicería que ellos estaban haciendo era para la nación brasileña, para destruir las personas que oran y claman. Y yo me encontraba con un principado muy diferente de otros principados. Y junto con ese principado había una potestad. Y yo ya lo había visto en una guerra que yo ya fui. Y yo no pude guerrear contra ella porque desapareció. Y yo comencé a guerrear y comencé a llorar porque aquella potestad venía encima de mí y me confrontaba y me decía que yo no la iba a vencer, que yo no iba a guerrear con ella. Y ella me alcanzaba y era como que si tuvieran un imán, y ese imán chupaba todas mis fuerzas y yo comenzaba a guerrear. Pedía ayuda de el ángel Gabriel para que me ayudara y él me decía: levántate, continúa guerreando. Tú tienes que destruir esa obra de hechicería que fue hecho para la nación. Y él me dijo que lo tenía que destruir, pero yo no podía. Y después yo me debilitaba en la guerra. Y yo regresé, hermanos, y yo no puedo compartir todo, hermanos, y voy a ser sincera, yo fracasé en la guerra hoy por la primera vez en mi vida. Yo fracasé en la guerra. Yo confieso para ustedes que yo me rendí y le pedí al ángel Gabriel que me trajera de regreso porque yo no soportaba la guerra de hoy. Era una guerra muy diferente que yo nunca había visto. Yo le pedí perdón a mi Señor porque hoy no pude guerrear por la nación como yo quería guerrear. Y hoy, hermanos, por la primera vez en mi vida fracasé en la guerra. Yo no puedo compartir más que eso, porque solo fue afrenta de ahí en adelante, de esa potestad, y me afrentaba y me decía que no iba a poder. Y después cuando yo miré para la apóstola, yo vi al Señor hablando conmigo y me decía que yo mirara a los ojos de ella, que iba a ver a Él. Y yo miraba a Él y yo entendía todo lo que Él estaba hablando en lenguas. Entendía y me decía, ¿por qué yo estaba con miedo si Él estaba conmigo? Y yo le dije al Señor, pido perdón. Yo miraba algo acontecer en la vida de ella. Yo no sé si los hermanos vieron, pero yo vi que ella estaba siendo tomada de una forma, con una armadura diferente que yo nunca vi en mi vida. Yo vi al propio Señor equipándola para ir a guerrear contra esa potestad hoy. El propio Señor, y Él me decía que ninguna potestad iba a afrentar al siervo de Él. Y allí yo miraba el sobrenatural acontecer en la vida de ella, algo que yo nunca había visto. Y yo miraba allí como que si fuera colocada unas alas de un ángel. Y el Señor me decía que esas alas tenían varias funciones para destruir esa potestad. Y fue increíble. Cosas que yo nunca vi. Y yo me quedé preguntando, y yo ya leí el libro eso, pero yo nunca había visto en una persona que aconteciera eso, y lo vi en la vida de la apóstola, y el Señor permitió acontecer en la vida de ella, y ella fue a la guerra y consiguió destruir esa potestad. Amén. Mais alguém, irmãos, que compartilhar essa experiência? ¿Alguien más que quiera compartir experiencias? Amém. Levanten sus manos. Amén. Compartilhar algo da parte de Deus. Si quieren compartir algo de la parte de Dios, yo no voy a insistir con los hermanos. Deus deu muita experiência. Sé que Dios dio muchas experiencias fuertes, pero yo les voy a decir algo a los hermanos. Há 3 dias atrás, Hace 3 tive días uma grande afronta. yo tuve una gran afrenta en la guerra. Eu confesso para os irmãos que Yo les confieso a los hermanos
que yo fui a los pies del Eu Señor. preciso confessar algo para Y yo Ele. necesito confesar algo a la iglesia. O que eu vivi hoje na guerra Lo foi que yo algo viví eu hoy nunca en la vivi guerra fue antes. algo que yo nunca viví antes. Eu perguntei algo ao Senhor. Yo le pregunté algo al Señor. Quando eu enfrentei essa potestade, ela Cuando falou, o enfrentaba Senhor esa falou pra mim. potestad, el Señor Eu falei me pro dijo apóstolo, algo y yo essa le hablé potestade quando al ameaçou apóstol. minha família. Y esa potestad cuando Disse amenazó que a eu mi tinha que parar de familia, chorar, me principalmente. dijo que tenía que parar de llorar principalmente. Eu lembrei de muitas coisas desde que a doutrina chegou. Y yo recordé de muchas cosas desde que llegó la doctrina hace 3 años atrás, más o menos. E eu olhava para o meu esposo na guerra. Y yo miraba a mi esposo en la Ele guerra tinha uma autoridade tremenda. y él sabe? tenía una autoridad tremenda. ¿Saben, Ele hermanos? expulsando demônios. Eu vi Yo lo aquela miraba vida, expulsando vi muita demonios. coisa nessa igreja. Yo vi guerra de Irmãos que alto oram. nivel, ya vi muchas cosas en la iglesia de los hermanos que oran y desde hace mucho tiempo saben que Aqui Dios tem ya, pastores hoje ya lo aqui, hace. irmãos, Aquí hay pastores hoy Celina aquí, com seu esposo. la pastora Celina con su esposo, Eu vinha passar um filme na E- minha cabeça de algo que eu ouvi em São Paulo. y pasó una película en mi O Senhor falava cabeza, para mim o que faria na minha vida. una E imagen eu de não lo que pasó en entendia, eu San comecei a Pablo, ter mais de lo que el Señor visitações do haría Senhor, en mi angelicais vida. mesmo, Yo no nos meus entendía sonhos. y comencé a tener E eu falei, visitaciones comecei a angelicales del compartilhar com o Señor apóstolo. en mis sueños. Y yo comencé a compartirlo con mi apóstol y yo le hice una E ele pregunta al disse que apóstol sim, era y él me possível. dijo que sí, E que era contou uma posible. experiência dele. Y contó una experiencia de él. E um dia, há 3 dias atrás, eu falei Y algo hace pra 3 Deus. días yo le dije Eu algo disse, a Senhor, Dios. essa Yo le dije, potestade era Señor, diferente. esa potestad es Ela me diferente. encarava nos olhos. Ella me Nenhuma miraba das minhas a los armas, ojos arma que eu y ninguna usava de na mis guerra armas que pegava. yo usaba en las guerras E o le Senhor pegaba tocava a no meu ella. ombro e falava Y el assim. Señor tocaba en mi hombro y me Eu decía, pensei tanto, fiquei com tanto medo, irmãos. y yo estaba con tanto miedo, hermanos, les voy a ser muy Eu me sincera. senti pequena diante daquela potestade. Yo me sentí muy porque eu sabia pequeña que ela delante de esa poderia me potestad matar ali naquele porque sabía que momento. podría matarme en aquel momento Eu de vi la a fúria guerra. nos olhos por trás Yo miraba daquela la armadura. furia en sus ojos por detrás de E aquella naquele momento armadura. ela se identificou En aquel pra mim. momento se Ela identificó disse que ela era uma y me dijo potestade que do ella Egito es la e que tinha potestad de entrado na nação Egipto brasileira. Eu posso y que falar o había nome, que entrado o en Senhor la me nación autorizou. brasileña. Yo puedo hablar el nombre porque el Señor me autorizó a hablar. E ela começou, ela disse que estava Ella reagindo a esse grande ataque da nação. Y ella dijo que estaba Eu sei que o Senhor reaccionando mostrou para outros este que tem gran se acovardado ataque de la de nación falar y el Señor le mostró a otros, Mas pero o se Senhor acobardaron falou en pra mim hablar que eu podia falar. de eso. Pero el Señor me dijo que yo E aí podía eu fui pra hablar casa de eso com aquela hoy. afronta, Y aquela yo me fui ameaça para la contra minha casa família, con aquella meu afrenta, filho. aquella amenaza contra mi Pasó familia, días enfermo. mi vida, mi hijo. Pasó días Eu cheguei em enfermos. casa, eu chorei muito. Yo llegué Eu en disse, casa Senhor, y lloré mucho y le dije, eu não pedi pra Señor, ter dom nenhum. yo no te pedí tener ningún E eu don. falei até pro apóstolo. Y yo le dije al E eu apóstol, olhava para ele na guerra, eu me sentia muito incapaz, porque y yo lo na miraba a verdade, él en la sempre fui uma guerra y yo me adoradora da sentía casa do muy Senhor. incapaz porque la Mas eu verdad não yo tinha era nada una a ver com expulsar adoradora demônio, en la casa guerra. del Señor y yo no tenía que Tudo ver isso con aconteceu na minha vida por causa con dele. las guerras. Olha, você é Y eso culpado aconteció en por mi vida estar por fazendo causa isso. de él. Às Y vezes yo é le muita dije, tú eres informação na culpado. minha cabeça. Y todo eso es mucha E información quando para foi mi que eu cabeza. saí daqui a 3 dias Y atrás, cuando yo eu fui pra salí casa, hace eu 3 chorei, días, yo falei, fui a la Deus, casa y yo eu não lloré pedi y le pra ter dije, esses Dios, dons. yo no te pedí para que tener Eu amo esos meu dones. país, eu Yo tenho orado amo mi porque o país Senhor mandou y que yo eu he orasse. orado Eu porque tenho el te Señor me mandó que obedecido em tudo. orara y he obedecido E en o Senhor todo. falou, tudo que o Y Senhor el Señor manda me eu fazer, eu dijo, faço. todo lo que el Señor me manda a hacer, yo lo Quando o Senhor hago. manda eu pregar, eu vou. Si tú me mandas a predicar, Eu yo abro voy. mão do meu conforto, da minha Yo casa, renuncio por de todas as mi missões que o Senhor manda. comodidad de mi casa Mas o Senhor falou para que estar en las cuidaria do que misiones era que el meu. Señor me manda, pero el Señor Eu dijo que comecei a iba a cuidar conversar de com lo que Deus, es eu mío. disse, Y yo Deus, eu nunca comencé a mais. conversar con Dios Eu y le quero dije, temer nunca nenhum más demônio, quiero nenhuma temer ningún potestade. demonio, a ninguna E a partir de potestad. hoje eu Y quero a que o partir Senhor me de ensine hoy o poder da quiero que el guerra. Señor me enseñe el poder E o de la Senhor falou guerra. para mim o segredo Y el da Señor me guerra. decía, es Y un falou que eu secreto de la tinha que guerra. fazer Y me durante dijo que yo esses tenía que dias hacerlo durante esos o días. sacrifício que ele queria Un de mim. sacrificio que Él E ele quería falou, de mí. filha, essa Y Él me potestade decía, vai hija, voltar. esa potestad va a E quando ela regresar. voltar, Y cuando você regrese, vai estar pronta. tú tienes que estar E nunca lista. mais Y nunca você más sofrerá essa afronta. tú sufrirás E esas quando foi hoje, eu afrentas. via
Y cuando fui hoy, yo miraba a la hermana Andresa en la guerra y el Señor me permitía entrar en el arrebatamiento de ella. Y yo la miraba siendo muy afrentada por un demonio. Era un gran dragón. Ese demonio la afrentaba a la sierva del Señor. Y yo podía ver, y yo miraba en aquel momento, y yo ministraba algo que Dios me mandaba a ministrar en las armaduras. Y el Señor, de repente yo miré a la hermana Edilene y yo le decía, Dios, las guerreras que el Señor ha usado más, ellas no están pudiendo en la guerra. Y Dios me dijo, y Dios habló conmigo, yo vine para acá y resistí al Señor, y el Señor me dijo, porque esa guerra no es para ellas, ellas están expuestas al peligro. Y no son ellas quienes van a guerrear. Y yo le dije, ¿quién es quien va a guerrear? Y yo recordé de Everton y me dijo, no, quien va a guerrear eres tú. Y yo dije, Dios mío, pero hoy yo vine para acá y hablé con el apóstol. Y el apóstol me dijo que estaba perdiendo la voz, que estaba con dolor de cabeza. Y yo le dije a él, yo tengo que concluir algo que quedó pendiente. Y cuando miré para Edilene, el Señor me dirigía hasta ella. Y cuando llegué enfrente de Edilene, fue algo tan fuera de lo común, hermanos. Y de repente miraba el Señor. Y yo nunca era eso, pero era el Espíritu Santo. Y voy a hablar algo muy fuerte, fuera de lo común, que huye de la comprensión humana. Y el Señor permitió personas específicas ver eso, que bajaba del cielo y venía en mi dirección. Y era como que se entrara dentro de mí. Y yo miraba nítidamente, hermanos, que todo se clareaba en ese lugar. Y mis labios comenzaban a sentirse como que si no fuera más mi voz. Y mi cuerpo estaba siendo tomado por un poder sobrenatural. Y yo comencé a oír al Señor. Y en aquel momento, hermanos, era tomada con una fuerza. Dios me usaba con una forma tremenda. Y yo no sabía lo que había hablado para la hermana. Y de repente, yo tomaba fuerza y me hacía grande y comenzaba a volar. Y de repente miraba cómo caía del cielo y caía una gran espada en mis manos. En aquel momento, cuando comenzaba a ser equipada, yo le decía al Señor, ahora estoy lista. Y el Señor me dijo, yo mismo vine a prepararte a esta guerra. Estas armaduras permanecerán contigo en cuanto tu corazón esté puro ante mi presencia. Yo te preparé ese tiempo en el desierto horneado y coloqué en ti un corazón para que reciban esas armaduras. Y te preparé todos estos tiempos, estos meses. Y yo comencé a llorar para esta guerra. Y yo miraba a los ángeles de lejos mirándome. Y yo miraba aquella grande potestad, una cosa muy fea, muy gigante. Y junto con ella había muchos que ella coordenaba, legiones y legiones, tomando cuenta, hermanos de la nación brasileña. Y yo de repente comenzaba a ver la guerra de los ángeles que enfrentaban con otras potestades. Y se me parecía, y el Señor me decía, ahora puedes ir a la guerra. Y de repente me enfrentaba en la guerra, hermanos. Había un poder tan diferente. Y cuando recibí mis alas, eran diferentes, y mis armaduras también. Y cuando movía mis manos, era como que si salían algo. Y salían, y eran armaduras de acero, y comenzaban a derretir la armadura de aquella potestad. Y comenzaba la guerra, y conseguía vencer aquella potestad. Y el Señor me decía, comienza un nuevo ciclo en tu ministerio de batalla espiritual en la tierra. Yo quiero que tú sepas que tú no eres quien lo recibiste, es mío. Yo te escogí a ti. Y tú estás guardada en mí. Grandes revelaciones de guerra te voy a dar a partir de hoy, porque el mundo espiritual fue desbloqueado a tu vida. Y yo comenzaba a ver el nivel de guerra. Y el Señor me dijo, muchos tuvieron experiencias fuertes.
Yo lo silencié porque tú necesitabas hablar lo que tú vistes. Y el Señor me decía que dio experiencias específicas para personas sobre lo que está aconteciendo en lo oculto de la nación brasileña. Y el Señor me mostraba guerreros del Señor viendo cadáveres siendo enterrados. Ustedes no pueden hablar, pero yo puedo hablar porque el Señor me mostraba cadáveres siendo desaparecidos sin ser anotados. Nunca fueron registrados, que hubo mortandad desapareciendo, enterrados en florestas. El Señor me mostraba soldados muertos, militares, hermanos, en Brasil, y eso es muy fuerte. Y el Señor me mostraba hermanos, y cuando la hermana comenzó a hablar, la hermana Lili, que el Señor le decía, te voy a hacer entender algo, porque tú hablaste algo, que Dios le reveló algo muy profundo, y yo esperé que uno de ustedes hablara, y tú hablaste, y el Señor decía que era para que guerrearas por el ejército brasileño. Dios me dio algo hoy que yo nunca vi antes. Yo tenía una versión y yo siempre le decía a las personas que tuvieran cuidado cuando hablaran del ejército. Yo estoy hablando porque Dios me autorizó a hablar y Él lo garantiza, porque hay personas dentro del ejército asistiendo a esta live. Hay familiares de militares de cavernas oyendo esta live. Porque cuando el Señor mandaba a guerrear por el ejército, el Señor mandaba a levantar valientes dentro del ejército. Y el Señor me hacía ver dentro del ejército del siervo de Dios llorando, porque saben lo que está aconteciendo. Los cuerpos que han desaparecido como sacrificio. Y el Señor comenzaba a mostrarme, y eso le mostró eso a los guerreros del Señor. Nosotros somos guerreros de la última generación. Tú no puedes ser cobarde. El don fue Dios que lo dio. Y si el Señor es el único que tiene poder para quitar tu vida, tú tienes que ser valiente en esta guerra. Porque cuando todo esto pase, tú vas a recordar que Dios te escogió a ti, y hay de aquellos quienes dejen al Señor por miedo. Y el Señor comenzaba a mostrarme parte por parte de algunos arrebatamientos, y yo caminaba con el Señor en los arrebatamientos. El Señor me mostraba a la hermana, yo no recuerdo el nombre de ella, aquella de cabello blanco. El Señor me mostraba algo muy lindo, y el Señor me mostraba algo así: yo arrebato a quien yo quiero arrebatar, pero yo también los saco en los sentidos y los llevo donde los tengo que llevar. Y póngase de pie, hermana, porque yo vi algo glorioso en tu vida. Y el Señor me decía un mosto profundo sobre la vida de ella, un vino profundo en la vida de ella. Y yo vi un ángel que te llevaba en sentido en arrebatamiento del Señor. Tú no guerreas como los arrebatados, arrebatamiento en espíritu. La apóstola está ministrando en esa hermana de cabello blanco en este momento. Son muchos dones derramados en el medio de su pueblo. Pónganse de pie en el nombre del Señor Jesús. Y el Señor me mostraba muchas cosas en este lugar. Y Dios me mostraba, y el Señor me decía: yo estoy sanando a los guerreros, yo estoy preparándolos para otro nivel. Y muchos no entienden lo que está aconteciendo en esta obra. Y el Señor me permitía ver muchas cosas. No sean cobardes con el uso de dones que Dios te dio. Tú sabes lo que yo te digo a ti. El poder del Señor está en este lugar, y Él está alcanzando muchas vidas. Y cuando la hermana habló para orar por el ejército,
Yo quiero decirle a la iglesia del Señor que así como en la iglesia hay cizaña y trigo, en toda parte de la iglesia de la tierra hay cizaña y trigo, y hay grandes soldados de guerreros pidiéndole al Señor que tengan coraje porque no aguantan más sujetarse a la autoridad que entregaron a su patria. Ellos necesitan de nosotros, de nuestras oraciones. Ese es el papel de la iglesia. No importa lo que va a acontecer. Tal vez esta live sea bloqueada como la otra, no importa. Pero quien me está oyendo puede aguardar esta live, la puede transmitir, la puede reportar, porque ella va a alcanzar las vidas que tienen que ser alcanzadas en el ejército brasileño. Porque el Señor me mostraba el peligro que ellos están corriendo. Y Dios mostró que tenía que orar, porque eso es lo que tiene que ser hecho como iglesia. El Señor me mostraba guerra de nuestras fronteras. En cuanto estamos aquí tranquilos, muchos saben lo que está aconteciendo allá, hermanos. Dios me permitió entrar y ver lo que ellos están pasando. Los justos están clamando para que el Señor los aguarde. Ellos están sintiendo impotentes, pero el Señor levantó una iglesia para orar y clamar por justicia. Y es el Señor quien dará victoria y levantará a los valientes. ¿Cuántos creen en esa palabra? Y el Señor continuaba mostrándome: escucha bien lo que yo te digo. Tu confianza, mírame a mí, porque el Señor me decía, porque tú le decías al Señor en tu experiencia: mírame bien, aún no entendiste que quien decide lo que tú vas a ver y lo que no vas a ver, a quién vas a enfrentar, soy yo, el Señor. Te di un recado muy fuerte para mi pueblo. Comienza a orar. El Señor preparó esta noche para un gran concierto. Entienda, cuando Dios habla, Él lo garantiza. Cuando Dios muestra, Él lo hace. Aleluia, aleluia. Yo continuaba viendo los ríos, yo continuaba viendo, y el Señor me hacía en determinado momento que me colocara en una situación de peligro. Yo le decía: Señor, yo nunca pensé que eso pudiera ser real. Y yo miraba eso contado, ser contado por otros hombres de Dios, y Él me decía así, que muchos no creen y han pecado contra el Señor sobre el testimonio de Kenzo. Y el Señor me dijo que aquel hombre fue real en la tierra, y lo que él pasó es lo que nosotros enfrentaremos también aquí por causa de la doctrina del Señor. El Señor hablaba conmigo de una manera muy clara, que nosotros enfrentaríamos por la doctrina, pero bienaventurado aquellos quienes tengan sus vestimentas guardadas en la sangre del Cordero, que anden en la verdad, santidad, en cuanto estamos con un corazón en Él y tengamos una vida en el altar. Quien cuida de todo va a ser Él. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos pueden glorificar al Señor? Levanta tus manos, porque el Señor quiere cerrar esta madrugada con poder. Yo no te voy a tocar. Levanta tus manos y Dios va a hacer lo que tiene que ser hecho y va a tratar lo que sea tratado. El Señor te va a dar fuerza. Hoy Dios te mostró que tú no eres nada sin Él. Nosotros no somos nada sin el poder de Dios.
Nosotros no somos nada ante una gran guerra, pero en el Señor seremos imbatibles. Levanta tus manos, porque los ángeles del Señor están tomando ese territorio en este lugar. Y están visitando tu alma, el Espíritu Santo. Y Él vino aquí especialmente para soplar tu vida, para restaurarte. Pide perdón por toda cobardía. Pide perdón del Señor por ti que te escogió para este tiempo, para esta gran guerra. Tú eres un privilegiado. Valorice la unción, valorice el Espíritu Santo que está aquí para tomarte. Mira al Espíritu Santo tomando cuenta de ti. Abre tu boca, guerrero del Señor. Tal vez tú dices, oh, pero yo no soy arrebatado. Tu boca tiene poder. Tus manos tienen poder. La autoridad tiene el poder de la fe. Levanta tus manos y adora. Oh Espíritu Santo de Dios, somos más que vencedores y yo te adoro, Padre, porque sin ti nada podemos hacer. Tú eres grande, tú eres Señor. Yo me posiciono como una ministra del Evangelio en la tierra. El único nombre que mi alma desea que sea reconocida en la tierra es el Señor. Todos los días yo he orado por este país por causa de tu nombre. Por amor a ti, yo he creído que el Señor hará grandes cosas en esta nación. Yo quiero presentarte uno a uno quienes están orando en casa, de los que están orando aquí en la iglesia, Señor. Yo quiero declarar salvación en los hogares, salvación en las familias, en sus parientes. Dios, por la primera vez, yo me siento libre para orar por el ejército de esta nación, por aquellos hombres que el Señor levantó para mantener la orden de la patria, por la aseguranza de esta nación. Y yo sé que esta aseguranza no está en el hombre, pero el Señor levanta valientes para cumplir tu palabra. Israel tenía guerreros, tenía ejércitos del Señor, tenía un profeta, tenía un adorador, pero tenía hombres de guerra. Yo quiero orar por el ejército. Que toda cobardía caiga por tierra, todo miedo, Señor. Haz una agitación, Señor. Haz un mover, porque ellos tienen familiares. Es por el bien de nuestra patria, de nuestra soberanía, de nuestro pueblo, de nuestra familia. Ayuda, Señor, a hacer justicia, aquello que es recto en tus ojos con rectitud. Da entendimiento, Padre. Dios, yo oro por Brasil, así como tu sierva vio el mapa toda manchada y la tierra herida. Señor, sana cada estado de Brasil devastado por la corrupción. Señor, sana a Brasil. Sana, Señor. Estamos muy lastimados por los hombres malos. Ellos hacen cosas terribles, como que si tú no existieras, Señor. Ellos abusan del poder que fue confiado en ellos, como que si el Señor no fuera el Señor soberano. Ellos niegan tu soberanía y yo quiero hacerte un pedido hoy. Si bien te parece a tus ojos
Muestra tu rostro para esos hombres corruptos, malignos y sanguinarios. Entra donde tienes que entrar y muestra tu rostro, tu gran poder, tu rostro de león que ruge para ejecutar tu justicia. Como el león entra en los tres poderes y entras donde tienes que entrar. Haz lo que tengas que hacer. Provoca una gran agitación en medio de los hombres malos, Señor. Y que salga en las noticias. Declaramos tu sangre sobre nuestras casas. Declaramos tu sangre sobre nuestras vidas. Señor, que sea sellado con el poder de la sangre los umbrales de cada puerta, de cada casa, para que cuando pase el ángel de la muerte, en donde esté el sello de tu sangre, que creen en ti, Señor, que te sirven y andan con rectitud y te adoran en espíritu y en verdad, sean cuidados y que todos sepan que el Dios de Israel y que Dios es Dios y nadie de ti, no hay otro Dios, no hay otra roca que conozca tu fortaleza. Tú eres quien creas la guerra y la paz. Tu prova o som do coração do homem. Y ha llegado el tiempo Tú sondeas el corazón del hombre y ha llegado el tiempo de la separación de aquellos quienes sirven y no sirven al Señor. Señor, socórrenos. Clamamos por justicia, Señor. Clamamos por una limpieza en Brasilia, no importa de qué partido sea. Señor, la palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime, la nación está gimiendo por causa de la palabra que se cumple. Pero tu palabra dice que si mi pueblo, que se llama por tu nombre, se humilla y que ore a ti, tú vendrías del cielo, perdonarías sus pecados y sanarías su tierra. Y como iglesia yo quiero clamar el perdón del pecado de la nación, mi Dios, el pecado de esos corruptos que hicieron y aquellos que nos hicieron pecar involuntariamente contra la nación. Perdónanos, Padre. Sana nuestra tierra. Yo te pido por nuestros hijos, por nuestra generación, por nuestras almas que se van a convertir a partir de hoy en adelante, por amor a ellos. Liberta la nación brasileña de todo dominio satánico, que caiga por tierra el imperio de las tinieblas en Brasil. Asume tu reino, Señor, en la nación brasileña. Esa es nuestra oración de la madrugada. Confiaremos en el Señor, la victoria de nuestro país, y todos sabrán que fue el Señor y no fue el hombre. Y hemos creído en ti. Muchas gracias. Llévanos en paz para nuestros hogares. Guárdanos y bendícenos. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.